Y justamente para poner en contexto las implicancias de este nuevo sistema cambiario, nos acompaña desde Caracas Pedro Palma, experto en temas de economía de Venezuela. Señor Palma, muy buenas noches, gusto de saludarle. Mi primera pregunta es: ¿en qué se diferencia este sistema del anterior, más allá de que se crea una nueva categoría donde la gente teóricamente podría adquirir dólares libremente en ciertos puntos, pero todavía no está claro en qué rubros? Y mi segunda pregunta, aparejada a la primera, es: ¿hay aquí una devaluación encubierta? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la llamada. En primer término, el gobierno ha mantenido el tipo de cambio oficial, o dos tipos de cambio oficial, de 6.30 y de 12 bolívares por dólar, que existían previamente. Esos son tipos de cambio totalmente desproporcionados, fuera de toda lógica económica, porque implican una sobrevaluación de la moneda descomunal, un dólar artificialmente barato, altamente subsidiado por el gobierno. Pero la novedad es que el tercer mercado, ese mercado, digamos que ahora lo plantea el gobierno como un mercado libre, es un mercado donde puede haber mayor libertad cambiaria que lo que existía anteriormente. En mayo del año 2010 se declaró ilegal el mercado paralelo, ilícito el mercado paralelo, y ahora con este nuevo sistema aparentemente va a haber una mayor flexibilidad para los venezolanos para poder comprar o vender su divisa. Sin embargo, no va a ser, a mi modo de ver, un mercado totalmente libre, va a ser un mercado muy intervenido, muy controlado por parte del Banco Central, y eso entonces es lo que hace pensar que el cuarto mercado, el mercado verdaderamente libre, que hasta el momento es un mercado negro, pudiera seguir operando. Sin embargo, el tercer mercado ya implica una flexibilidad importante. Implica una flexibilidad importante, pero mi pregunta inicial, o mi segunda pregunta aparejada a la primera, es si aquí hay una devaluación encubierta o no, a su juicio. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente, en primer término, las importaciones que van a poder seguir siendo hechas a 6.30 van a reducirse, sobre todo para el sector privado, que van muy probablemente a pasar esas importaciones a lo que se denomina el SICAD, que, como ya se dijo, es un mercado que va a empezar con 12 bolívares por dólar de cotización, pero con una expectativa al alza, como lo anunció el ministro hoy. Y por lo tanto allí pues va a haber sin duda alguna una depreciación, un encarecimiento del dólar. También las operaciones que se están haciendo hasta ahora en el llamado SICAD 2, que estaba en 50 bolívares por dólar, es muy probable que pase a este mercado paralelo, a este mercado libre, lo que llaman el mercado libre, y que por lo tanto allí también haya un componente de devaluación, un componente de ajuste cambiario. Pero hay que entender que Ahora, no es, digamos, perdón, dígame. No, por favor, continúe usted. No, que yo decía que hay que entender que los tipos de cambio que hasta ahora han existido en Venezuela son tipos de cambio absurdamente sobrevaluados, y por lo tanto la necesidad de ir a ajustes cambiarios para ir buscando un tipo de cambio promedio más racional se hace absolutamente inminente, particularmente este año cuando los precios del petróleo se han desplomado de la manera que lo han hecho. Y bueno, y justamente ahí apunta mi próxima pregunta. ¿Busca el gobierno transparentar el cambio oficial con el paralelo, o los tipos de cambio oficiales con el paralelo, vale decir, demostrar que los 6.30 no están tan alejados de los 160 o 190 bolívares a los que se consigue el dólar informal? Bueno, posiblemente esa sea una de las intenciones, pero usted comprenderá que cerrar esa brecha entre 180 bolívares por dólar en el mercado paralelo y 6 bolívares 30 en el mercado oficial es una cifra, son un diferencial, un divorcio astronómico, y por lo tanto, bueno, si a través de este tercer mercado se logra reducir esa cotización en el mercado paralelo en alguna magnitud, no se va lo mismo a traducir en un cierre de brecha. Lo que es realmente increíble y absurdo desde el punto de vista económico es que el gobierno insista en mantener el tipo de cambio de 6 bolívares 30, cuando 6 bolívares 30 en Venezuela compran quizás un 25% de lo que compra un dólar afuera. Eso es un tipo de cambio que implica una sobrevaluación desproporcionada de la moneda, que no tiene sentido alguno que el gobierno insista en mantener, porque es un tipo de cambio totalmente distorsionado, que obviamente hace que haya una sobredemanda de divisas a ese precio artificialmente bajo, pero precisamente en momentos en que la oferta de divisas está siendo severamente restringida por la caída de los precios del petróleo.
Claro, y el problema estructural es la falta de dólares a raíz de la fuga de capitales. Falta de dólares que, como usted muy bien dice, se ve agravada por la caída de un 50% en los precios del petróleo en comparación con el año pasado. 6 controles cambiarios en 12 años de restricciones a la compra de divisas. ¿Qué hace suponer que este sistema podría eventualmente funcionar? Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos, como usted bien dice, es un control de cambio que ya lleva 12 años de operación. Cuando un gobierno implanta un control de cambios por periodos tan prolongados, todo el mundo busca la vuelta para burlar ese control de cambio. Ese control de cambio se corrompe totalmente porque todo el mundo está dispuesto a pagar cualquier prima para que le asignen dólares preferenciales artificialmente baratos. Quienes tienen que hacer esas asignaciones ven unas oportunidades también de enriquecimiento tremendo, y todo eso lo que hace es distorsionar profundamente el sistema, la funcionalidad del sistema. Y eso es precisamente lo que tenemos en Venezuela, un control cambiario totalmente corrompido, infuncional, que el gobierno insiste en mantener, que el gobierno insiste en que va a perdurar, y lo que está logrando, por lo tanto, es obviamente distorsionar completamente el sistema cambiario y generar unas condiciones para que la inflación realmente esté fuera de control en el país, siendo este problema cambiario uno de los problemas que más está contribuyendo a la generación de esa inflación. Ciertamente que nosotros vamos a seguir monitoreando esta noticia y el desarrollo de la implementación de esta medida. Hacemos una nueva invitación al gobierno de Venezuela para que venga a este programa y explique las medidas económicas. Las puertas de esta casa televisiva están siempre, pero siempre abiertas. Y de aquí hacemos un llamado nuevamente a los técnicos venezolanos que simpatizan con el gobierno a que nos puedan explicar, técnicos, no explicaciones políticas, explicaciones técnicas que nos puedan explicar las medidas del gobierno y la implementación del sistema cambiario que el gobierno ha anunciado en el día de hoy. Gracias, Pedro. Era Pedro Palma, experto en temas económicos, en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Por la llamada.